susurros en la penumbra, una presencia desconocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista. Juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven enjutos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos y risas, se va en la amenaza. Ecos del averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde más allá vendrán. Bienvenidos, queridos amigos del misterio, a un nuevo podcast de Ecos del Averno, el lugar donde lo inexplicable y lo terrorífico cobran vida. Poneros cómodos, ajustad los auriculares, apagad las luces y disfrutad de este apasionante viaje por lo desconocido. Bienvenidos, queridos amigos, una noche más a Ecos del Averno. Hay noches en que la historia se confunde con la leyenda y la crónica negra se viste de pesadilla. Y hoy precisamente es una de esas noches, porque hoy vamos a descorrer juntos los velos que ocultan los juramentos sagrados y las herejías forzadas de los templarios, el horror metódico en la quietud de Badajoz, la histeria y la hoguera en los valles aragoneses y también la tragedia envuelta en conspiración que consumió un hotel de lujo en Zaragoza. Así es que, queridos amigos, queridos acólitos del Averno, abrochaos bien el miedo, porque el rigor de los hechos que presentamos es la llave de su inmersión. Y sin más dilación, como siempre, comenzamos y arrancamos Ecos del Averno. Bienvenidos. Y nuestro viaje de hoy lo iniciamos donde el poder y la fe se hicieron uno, y donde el secretismo se convirtió en sentencia de muerte, la orden de los pobres caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, más conocida como los Templarios. Su verdadera fuerza no residía en el campo de batalla exclusivamente, sino también en el hermetismo de sus ceremonias de iniciación, actos nocturnos y a puerta cerrada que les conferían una mística casi impenetrable. La entrada en el temple no era un simple alistamiento, era un acto de renuncia total al mundo exterior. El neófito era llevado ante el capítulo en una sala tenuemente iluminada con el rostro cubierto, símbolo de su ceguera ante su vida anterior. Empezamos por el voto del secreto y la obediencia ciega. El juramento era tan estricto que cualquier revelación de los ritos se castigaba con la expulsión inmediata. Este silencio forzoso fue la herramienta perfecta para sus acusadores. El caballero se comprometía a obedecer sin dudar al maestre, incluso si el mandato era pecado mortal, cediendo su voluntad y pensamiento a la orden. El osculum infame, o beso de la vergüenza. Los interrogatorios de la Inquisición, bajo tortura, extrajeron confesiones espeluznantes. Muchos caballeros confesaron un rito que incluía besos rituales, a menudo en partes indecorosas del cuerpo de su iniciador,
o en la base de la columna vertebral. La interpretación de la Inquisición era clara: actos de sumisión demoníaca. El ídolo Baphomet, la pieza maestra de la infamia. Ningún secreto templario ha generado tanta literatura como el supuesto ídolo. Los testimonios arrancados hablaban de una figura que podía ser una cabeza humana momificada, una figura con 2 o 4 caras o incluso un gato. Un tal Jan de Casanjas afirmó que su iniciador le presentó la cabeza diciendo: «He aquí un amigo de Dios que habla con Dios cuando así lo quiere. Dadle las gracias de que os haya conducido a este orden». El Baphomet, más que un ídolo, se convirtió en el símbolo de la herejía que necesitaban Felipe IV y la Iglesia para justificar el golpe. Era una herramienta de control y uniformidad religiosa. La pregunta entonces es: ¿era el Baphomet una figura gnóstica, un símbolo de la sabiduría oculta? ¿O era solo una invención de mentes torturadas para detener el dolor? La documentación no aclara su naturaleza, solo su uso como condena. Pero vamos a centrarnos ahora en el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay y su maldición. Viajemos al 18 de marzo de 1314, concretamente a París. El escenario estaba preparado para el clímax de esta cacería. Tras años de encarcelamiento y torturas, Jacques de Molay, el 23º gran maestre, y Geoffrey de Charnay, preceptor de Normandía, fueron llevados a la pira. Su condena era pública y ejemplarizante. Cuando el fuego comenzó a lamer la madera, Jacques de Molay, despojado de su hábito, se dirigió a la multitud y a sus verdugos. Revocó su confesión anterior, que había hecho bajo un tormento insoportable, y proclamó con una voz que se elevó sobre el bullicio: «La orden es santa y justa y católica. Mis confesiones fueron mentiras. Miento y peco por haber calumniado a la orden y a mí mismo». El grito final de Molay, recogido en las crónicas, fue el emplazamiento directo a los arquitectos de su caída, el Papa Clemente V y el rey Felipe IV. Los invitó a comparecer ante el Tribunal de Dios antes de un año. Y aquí es donde viene la sucesión de fatalidades, ya que Clemente V murió apenas 33 días después, el 20 de abril de 1314, de una enfermedad que le causó un gran sufrimiento. Felipe IV el Hermoso sufrió un accidente de caza y murió ese mismo año, en noviembre de 1314. Los médicos de la época no encontraron una causa clara a su rápido deterioro. La maldición se extendió al linaje. Los 3 hijos de Felipe IV, Luis X, Felipe V y Carlos IV, reinaron y murieron sin dejar heredero varón viable. En apenas 14 años, el trono de Francia quedó vacante, extinguiendo la línea directa de los Capetos y desatando la guerra de los 100 años. Un colapso dinástico que muchos, desde entonces, han atribuido a la sentencia final del Gran Maestre. ¿Tienes alguna experiencia que contarnos? ¿Has vivido alguna situación inexplicable que quieres compartir? Envíanos un correo a testimonios@ecosdelaverno.com. Podrías ser el protagonista de nuestro próximo programa. Y ahora cruzamos la frontera invisible entre la superstición y la historia en el Valle de Tena, en Huesca. Desde el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVII, este rincón del Pirineo aragonés fue un polvorín de histeria, donde la desgracia climática o sanitaria tenía un único culpable: las mujeres señaladas como brujas. La vida era precaria. Cuando la peste bubónica diezmaba la población, como ocurrió entre 1653 y 1654, o los ganados morían en extrañas circunstancias, la lógica se rendía ante el miedo. Vamos a hablar de la triple justicia y el documento de este gran horror. Empezaremos hablando del Estatuto del Desaforamiento,
Un hecho crucial que distingue a la caza de brujas en Tena. La justicia ordinaria, superada por el pánico, decidió actuar por su cuenta. El documento real, el Estatuto de Desaforamiento por Crímenes de Brujería del Valle de Tena, permitía a la Junta General, formada por el juez del Valle y 4 varones, juzgar y ajusticiar a brujas y ponzoñeras, o envenenadoras, como también se las conocía, y lo hacía de forma rápida. También hubo una legalización de la tortura, ya que el estatuto hacía lícito el uso de la tortura y el turmento para obtener la confesión, y facultaba también la confiscación de bienes y la condena a morir en el fuego o la horca. La Inquisición, con sus procedimientos más reglados, resultaba a menudo más benigna que la justicia civil de los valles. Hay algunos casos documentados que causaron esta histeria teológica. Por ejemplo, las posesiones diabólicas de Tramacastilla en la década de 1630. Las crónicas del exorcista de la Inquisición, Fray Luis de la Concepción, relatan sucesos que rozan lo cinematográfico. Durante un exorcismo en la iglesia de Tramacastilla, el fraile aseguró que más de 200 mujeres fueron levantadas girando en el aire, casi tocaban la bóveda de la iglesia. Este testimonio, aunque pueda sonar a leyenda, fue un hecho real que alimentó el pánico y la persecución posterior. La persecución, de todas formas, no fue solo femenina. El caso de Miguel Guillén, condenado a destierro, muestra que los brujos también existían, a menudo acusados de usar bebedizos y ungüentos diabólicos para aprovecharse de las jóvenes enfermas. La imaginación popular y los testimonios forzados localizaban los encuentros con el demonio. La cueva de las Huisas y el bosque del Betano se convirtieron en escenarios de rituales, donde se creía que las brujas volaban untadas con sus pócimas. Estos lugares se han quedado impregnados de ese dolor ancestral. El Valle de Tena es una cicatriz abierta en la historia aragonesa. Es, como todos podéis ver, un recordatorio de que la verdadera brujería no era la magia, sino el miedo y la ignorancia que sentenciaron a muerte a mujeres inocentes. Y ahora vamos a hablar de casos de crónica negra de Badajoz y Extremadura. Para empezar, nos situamos en el verano del año 2016. La tranquilidad de Monesterio, en Badajoz, se rompe por una desaparición que se convirtió en un agujero negro de la crónica. El caso de Manuela Chavero no es solo un asesinato, es el estudio de 4 años de agonía familiar y de una investigación minuciosa de la Guardia Civil. Empecemos por la noche de la desaparición, en julio del 2016. Manuela, separada madre de 2 hijos, estaba sola esa noche. La escena que dejó tras de sí era de una cotidianidad rota. Luces encendidas, la televisión puesta y el móvil y las llaves de su casa pues sobre la mesa. Un detalle crucial: el último mensaje enviado a las 2 menos 5 de la madrugada a un joven del pueblo no obtuvo respuesta. Parecía como si hubiera salido un momento, pero nunca volvió. Hubo varias teorías, como por ejemplo la teoría de la huida voluntaria, ya que inicialmente el caso se trató como una desaparición voluntaria, pero fue una idea que el entorno de Manuela rechazó con vehemencia desde el principio. El hecho de dejar todas sus pertenencias, incluyendo su documentación y las llaves, hacía un poco inverosímil esta teoría de la huida. Durante años, un vecino, Eugenio Delgado, que vivía a escasos metros en la misma calle Cerezo, se ofreció a ayudar en la búsqueda y se presentó voluntariamente a declarar. Un perfil de absoluta normalidad y colaboración, pero que acabó siendo una farsa magistral. 4 años de investigaciones metódicas, de criba de coartadas y de análisis del perfil psicológico del entorno cercano llevaron a la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a estrechar el cerco sobre Eugenio Delgado.
Su nerviosismo ante nuevos registros en la casa de Manuela fue el detonante. Delgado confesó finalmente el crimen y condujo a los agentes hasta los restos de Manuela, enterrados en su propia finca. Sin embargo, su primera versión fue un intento desesperado de minimizar la pena. Aseguró que Manuela murió por un resbalón al caer contra una cuna que él iba a devolverle y que la enterró solo por miedo. La ciencia forense desmontó el engaño. La autopsia demostró que Manuela murió asfixiada por golpes y las lesiones óseas indicaban ensañamiento. Además, la acusación particular y la fiscalía incluyeron un delito contra la libertad sexual. La reconstrucción de los hechos, grabada por la Guardia Civil, mostró las contradicciones de Delgado, quien ubicaba la caída de Manuela en un lugar donde las leyes de la física realmente hacían imposible esta versión. El juicio final lo condenó a prisión permanente revisable por asesinato y agresión sexual. El crimen de Monesterio es la muestra de que el peor de los monstruos se esconde a plena luz y que la verdad, por terrible que sea, siempre emerge de la tierra. Y ahora abandonamos esta quietud rural para entrar en el entorno industrial y la violencia interpersonal. Vamos a ir hasta Zafra en 1999. Un doble asesinato que reveló una espiral de odio, deudas y venganza en el polígono industrial Los Caños. El caso gira en torno a un conflicto entre familias. La víctima principal era Manuel Borrallo, un empresario conocido en la localidad. El incidente culminó en una disputa violenta en la que participaron varios individuos, pero los principales acusados eran dos hermanos. La discusión escaló rápidamente hasta el uso de armas de fuego. Borrallo fue asesinado a tiros en el polígono. Lo que convirtió este crimen en un suceso de alto impacto fue la muerte de Verónica Gordillo, sobrina de Borrallo, quien se encontraba embarazada en ese momento. Fue un asesinato en concurso ideal con un delito de aborto, cargo legal que subraya la brutalidad desmedida del acto. Las sentencias de la Audiencia Provincial de Badajoz y confirmadas por el Tribunal Supremo fueron contundentes: 36 años y medio de prisión para cada uno de los hermanos. El asesinato de este empresario y su sobrina embarazada en este entorno industrial, en apariencia tranquilo, puso de manifiesto que estas disputas personales pueden degenerar en la más brutal de las masacres. Este caso del doble crimen de Zafra es el paradigma de la violencia sin control, donde la línea entre la deuda y la muerte se cruza con una facilidad aterradora. Y ahora vamos a resumir brevemente el horror arqueotípico de la España negra, el asesinato de Puerto Urraco en 1990. Por su resonancia en la cultura popular y su proximidad psicológica a la España profunda de Badajoz, no podemos, evidentemente, hablando de crónica negra de Extremadura, ignorar el suceso que define esta España negra, la matanza de Puerto Urraco. El 26 de agosto de 1990, en el pequeño pueblo de Puerto Urraco, un odio se había cocinado durante décadas entre las familias Cabanillas e Izquierdo y explotó finalmente en una auténtica masacre. La rivalidad, nacida de viejas deudas de tierras, amoríos frustrados y venganzas cruzadas, ya había costado vidas anteriormente. La espiral de violencia se intensificó años antes con la muerte de la madre de los hermanos Izquierdo en un incendio en su casa en el año 1984, que ellos ya atribuyeron a los Cabanillas, encendiendo el motor de la venganza final. Los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo, armados con escopetas de caza, salieron a la calle a matar. Su objetivo inicial era la familia Cabanillas, pero su furia se extendió a todo aquel que por desgracia se cruzó en su camino. El balance fue dantesco: 9 personas asesinadas, entre ellas la imagen más cruel de la masacre, 2 niñas, Encarnación y Antonia Cabanillas, de tan solo 12 y 14 años respectivamente, que recibieron los primeros disparos. Los hermanos dispararon indiscriminadamente, hiriendo a más de una decena.
La matanza de Puerto Urraco se convirtió en el símbolo de la tragedia rural, donde el aislamiento y el rencor ancestral pueden ser más letales que cualquier enfermedad. Antonio y Emilio Izquierdo terminaron sus días en prisión. Emilio murió finalmente por causas naturales, pero Antonio se acabó suicidando en la enfermería, solo 4 años después de la fecha en que, irónicamente, la doctrina Parot le habría permitido salir en libertad. Puerto Urraco, aunque no está en Badajoz, resuena en la Extremadura profunda como la más oscura manifestación de la crónica negra. Un horror que nació de la tierra y se alimentó del odio de 2 familias. Y para terminar con los temas de hoy, nos vamos a un caso en Aragón realmente estremecedor. Hablamos del incendio del Hotel Corona de Aragón, que se produjo en la ciudad de Zaragoza en el año 1979, concretamente el 12 de julio. La transición española, un periodo de fragilidad política, se vio brutalmente interrumpida por una catástrofe que aún hoy nos atormenta: el incendio del único hotel de 5 estrellas de la ciudad, el Corona de Aragón. El hotel alojaba ese día a numerosos militares de alto rango y sus familias, que estaban asistiendo a los actos de la Academia General Militar. Este hecho, sumado evidentemente a las 78 muertes y a los 113 heridos, politizó la tragedia de forma instantánea. No fue solo un incendio, fue un trauma nacional en un momento muy delicado. La clave del misterio reside en la rapidez de la propagación del incendio. El fuego, supuestamente iniciado en la churrería del sótano, ascendió de forma explosiva, especialmente a través del hueco de la escalera de servicio y los conductos. Los informes de peritaje revelaron además que la moqueta y los materiales sintéticos de la decoración y el mobiliario, muy comunes en aquella época, actuaron como acelerantes y generadores de humo negro y altamente tóxico. La mayoría de las víctimas no murió quemada, sino asfixiada por gases como el cianuro de hidrógeno. El sumario judicial, que se cerró sin determinar la autoría terrorista, nunca convenció a las víctimas. Hay varias tesis. Por ejemplo, la tesis del atentado terrorista cometido por la banda de aquella época, que era ETA. En un contexto de terrorismo activo, como fue por esa época, la presencia militar y la brutalidad del suceso apuntaron inmediatamente a esta banda terrorista. Hubo rumores de una reivindicación telefónica, una voz femenina, aunque la propia ETA lo desmintió en su boletín. Años después, el Tribunal Supremo, al reconocer a una de las víctimas como de terrorismo, tuvo en cuenta un informe pericial clave. El incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona ni de forma casual. Esta frase alimenta la tesis de una acción planificada, utilizando algún tipo de explosivo o agente incendiario de alto poder en varios puntos del hotel. La Audiencia Nacional, en 1980, afirmó que no se acreditó el carácter terrorista, pero el Tribunal Supremo, en 2009, lo reconoció para efectos de indemnización. Una contradicción legal que mantiene viva esta llama del misterio. ¿Y vosotros, queridos acólitos del Averno, qué pensáis? ¿Fue este un trágico accidente magnificado por materiales inflamables? ¿O realmente creéis que fue un atentado terrorista silenciado por la fragilidad política de la transición? Hemos pasado esta nueva noche en Ecos del Averno investigando tragedias y horror. Hemos desenterrado secretos de hace siglos, frialdad de asesinos y dolor de las víctimas,
un incendio realmente horripilante, pero hay un misterio que por cotidiano se vuelve invisible, el misterio de nuestra propia sumisión. Y apelo a vosotros, queridos oyentes de Eco del Averno, no solo como testigos de la crónica negra, sino como ciudadanos de esta supuesta democracia. Porque nos han vendido la libertad como la capacidad de elegir, pero ¿qué elegimos realmente? Supuestamente cada 4 años, ¿quién va a dirigir nuestras vidas? Pero permitidme preguntaros, con la dureza de un forense ante la verdad desnuda, ¿realmente creéis que decidimos algo? Votamos, entregamos el cheque en blanco y damos vía libre a nuestros supuestos servidores para que durante 4 largos años hagan exactamente lo que quieran, nos guste o no, nos representen o no. Y cuando nos quejamos, nos dicen que ya hemos votado y están legitimados para hacer lo que consideren. La realidad, documentada en los archivos de la calle y en los bolsillos vacíos, es otra muy distinta. Vemos una corrupción creciente que se extiende como una metástasis silenciosa a través de las instituciones. Vemos como esta escalofriante subida de impuestos en los últimos años no revierte para nada en bienestar, sino que desaparece en un agujero negro de burocracia y decisiones cuestionables. Vamos a ver la verdad de los hechos. Mientras a vosotros os cuesta llegar a final de mes, mientras veis cómo las carreteras se degradan y la sanidad pública se devalúa hasta la extenuación, mientras nuestros mayores esperan meses por una cita médica, el dinero se evapora. Pensad en las personas dependientes, también en los enfermos de ELA de este país, esperando ayudas que salvan vidas, y preguntémonos dónde están esos fondos. Están quizá financiando la plantación de la berenjena azul en Sudán, ecosostenible y con perspectiva de género. Y esto es un sarcasmo, sí, pero un sarcasmo que duele, porque las prioridades se han pervertido hasta lo grotesco. El dinero es nuestro, pero las decisiones y el despilfarro son cosa suya. Y esto no se trata de izquierdas o de derechas, de azules o de rojos, se trata de sentido crítico. Se trata de ser librepensadores contra la masa que se deja arrastrar por la consigna fácil. Se trata de dejar de seguir a estos falsos profetas políticos que solo saben dividirnos cada día más para reinar, y debemos empezar a mirar detrás del telón, donde se cocinan nuestros impuestos y nuestro futuro y el de nuestros hijos. No se trata de publicar una queja en una red social. Eso es el eco vacío del desahogo. Se trata de unir la capacidad crítica, de dejar de conformarnos con el voto cada 4 años como única forma de participación. Se trata de exigir la transparencia, la responsabilidad y la redención de cuentas que cualquier servidor público nos debe, porque por si lo han olvidado, ellos son nuestros representantes y nosotros somos sus empleadores, y su única misión debería ser hacernos la vida más fácil, no hundirnos en la mierda. Despertad vuestra mente, usad la misma lupa con la que habéis escuchado estos crímenes para fiscalizar el crimen más grande de todos, el secuestro lento de nuestra soberanía. El verdadero misterio no es el pasado, es el por qué seguimos permitiendo que esta sea nuestra realidad. Y ahora pues llega la hora de despedirnos por hoy, pero las preguntas nos siguen acompañando. ¿Hubo justicia para Moley? ¿Qué pasó con esos asesinatos y qué consecuencias derivan a la mente humana actuar de una forma tan desgarradora? ¿Fueron brujas o víctimas de la ignorancia? ¿Y en Zaragoza descansaron los muertos con la verdad de lo que pasó en el Corona de Aragón? La obligación de este podcast, Ecos del Averno, es registrar el horror y la duda. Seguiremos excavando en los archivos para traer siempre la verdad documentada. Como siempre, os agradezco muchísimo a todos y a todas por compartir esta noche conmigo. Que el eco de estos sucesos siempre esté presente. Pedir también disculpas por la semana pasada, que como sabéis estaba teniendo la garganta un poco tocada y bueno, pues
no pude grabar el programa, pero parece que volvemos a la normalidad y al programa semanal, o sea que en principio el próximo viernes estaremos aquí de nuevo con todos vosotros y vosotras para disfrutar de una nueva entrega de Ecos del Averno. Recordaros también que no olvidéis que estamos participando en la votación de los mejores podcasts de iVoox. En la misma descripción del podcast tenéis el enlace para que si lo creéis conveniente y realmente pensáis que no lo merecemos, podáis votar a Ecos del Averno en dicha competición. Y para finalizar, queridos amigos, recordad, estad siempre en alerta y no dejéis de mirar hacia atrás. Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, aquí en vuestro Averno favorito. Que tengáis todos y todas una excelente semana, amigos. Bye bye. En la noche fría y oscura, donde el miedo cobra vida, susurros en la penumbra, la presencia es conocida. Sombras que te acechan, escapando de tu vista, juegos de luces y espectros en la ciudad futurista. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Una voz femenina avisa de los secretos ocultos, historias que nunca cesan, misterios que vuelven ocultos. Luces de neón parpadean, líneas invisibles se trazan, se escuchan pasos libres, se valiente la amenaza. Ecos del Averno llaman, rompiendo la calma. Sombras parecen gritar, desde el más allá vendrán. Juntos.